Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saluda la hermana Marta, misionera apóstol de la palabra. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la reflexión del Evangelio, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiera. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de hombres que le darán muerte. Después de morir, al cabo de 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Ya en casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados, porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este relato que escuchamos del Evangelio, nos presenta ciertamente a los discípulos con una visión distinta a lo que realmente viene a presentar el Mesías. Una visión quizás de seguridad de sí mismos, ¿verdad?, y superioridad con relación a los demás. Con el hecho de que eran discípulos del Señor, se creían quizás muy importantes en medio de la sociedad, pensando que Jesús iba a reinar como cualquier otro rey, y no entendían que el Mesías tendría que pasar por la cruz para redimir al mundo, cosa que venían incluso ya discutiendo. Nos dice el Evangelio, ¿verdad? En los versículos 35 es cuando ya Jesús se sienta y les pregunta a ellos sobre qué asunto venían discutiendo por el camino. Así que los discípulos se quedan callados. El silencio de los discípulos nos da a entender de que tenían una dificultad, de que no habían entendido, no habían asimilado como tal la enseñanza de Cristo en toda su radicalidad. Y respecto al poder, también, Jesús plantea realmente cómo es su perfil ante esta situación, ¿verdad? Las palabras de Cristo son convincentes y dice él de que no es la dominación, sino la capacidad de servicio que va a distinguir al discípulo de Cristo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, por problemas en el aspecto humano, aspecto afectivo, aspecto de superación personal, aspecto de autoestima, ha hecho que muchas personas busquen quizás un cargo o quizás hacer algo dentro de la iglesia o en la sociedad, pero simplemente para ser importantes, ¿sí? Para sentirse ellos muy bien, ¿verdad? Pero quizás no tanto por el amor al servicio. Y es ahí donde no se sirve de la mejor manera. Se abusa de repente de esa responsabilidad que se tiene, haciendo sentir mal a los demás, teniendo una actitud de autosuficiencia, una actitud de superioridad, ¿verdad? Con el hecho de que se tiene una responsabilidad o un compromiso, ya puede esa persona creerse más que los demás, cuando aquí Jesucristo nos da una gran enseñanza el día de hoy. El tener la capacidad de servir, ¿verdad?, va a ser la característica del discípulo. Y ciertamente Jesucristo nos dice que el Hijo del Hombre vino a servir y no ser servido. Queridos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿cuál es el criterio nuestro en nuestro seguimiento al Señor? ¿Por qué estamos en un grupo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Si nuestro objetivo es servir para que otros se acerquen a Cristo, bendito sea Dios. Y recordemos que en este servicio que damos, en el seguimiento de Cristo, no va a ser fácil. Habrán dificultades, habrán problemas, pero este es el camino. Acuérdense que Cristo es el camino y Cristo nos enseña de que hay que tomar la cruz.
Él sin miedo, Él sin temor, dijo que era necesario, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre padeciera en mano de los hombres para redimir al mundo. Así que nosotros también, si estamos involucrados en este mundo de Dios, en el servicio de Él, no va a ser por honor, no va a ser por prestigio, sino que tengamos la capacidad de servir a los demás. Solamente así seremos importantes, ¿verdad? No es importante aquel que se queda con los brazos cruzados, esperando que otros trabajen, teniendo a sí mismo el dominio sobre los demás. No es así. Jesús nos enseña en el Evangelio del día de hoy que nosotros tenemos que salir de esa rutina, de ese perfil que nos presenta el mundo, ¿verdad? De dominio, de estar sobre los demás. No tiene que ser así el discípulo de Cristo. Tiene que ser servidor de los demás. Queridos hermanos, que Dios nos ayude para que podamos seguir sus huellas, que el Señor nos dé la gracia de seguir sus huellas, que es Jesús el Maestro por excelencia. Muchas bendiciones, unidos en la oración.